Hola, ¿cómo están todos mis amigos del canal de New Laser? Pues estamos aquí otra vez en el taller, en el laboratorio, porque nos trajeron una impresora Epson. Como pueden ver en pantalla, vamos a ver las características de esta Epson. Es una Epson multifuncional modelo L de Lalo 4150 o 4150. Esta es una impresora Epson que ya tiene el sistema incluido, el sistema de inyección de tinta, como lo pueden ver, donde aquí podemos ver los niveles de tinta. Es una impresora Wi-Fi, es decir, inalámbrica, la puedes configurar de manera inalámbrica, copiadora, impresora, multifuncional. Tiene su bandeja de salida de papel aquí demasiado amplia para que imprimas todos tus documentos, y también la alimentación, que es por este lado. Aquí vemos la bandeja de alimentación. Es una bandeja de alimentación robusta. Yo creo que es como para 200 hojas. Es cama plana, como podemos ver. No tiene el ADF o escáner automático. Este es manual. Así que cada vez que quiera sacar una copia, pues hay que estar levantando y bajando esta tapa superior. Bueno, el motivo que nos trajeron esta impresora es porque se alarman los LEDs, se alarman aquí los 4 LEDs, se quedan así prendidos como foquitos de Navidad. Esta es una falla muy común en estas máquinas y les voy a decir qué problema tiene, amigos. Bien, características de equipo y demás ya está explicado. Sale, amigos. Veamos entonces qué es lo que tiene esta máquina, el diagnóstico que le vamos a hacer. Pero te recuerdo que te suscribas a mi canal. No puedo subir más videos interesantes de reparación de impresoras si no aumento mi número de suscriptores. Así que apóyame, tú que estás viendo este video, apóyame para que podamos subir más. Yo necesito que tú me apoyes y yo te apoyo con esta tecnología. Estamos en septiembre del 2020 en plena pandemia. Así que pues estamos encerrados todos y yo estoy haciendo lo que me gusta, mi trabajo tecnológico. ¿Sale? Bueno, otra vez suscríbete a mi canal, por favor. Sale, chicos, pues vamos a empezar. Ok, ese problemita, inclusive ese problemita tiene un código como 03. No recuerdo bien lo demás, pero es un 03, empieza con 03. A ver si ahorita te digo. Es un 0303 que también te sale en la pantalla. A ver si yo lo anoté por algún lado. No, ya no está aquí. Bueno, es un 03, pero ahorita te digo que es. Es un error muy común en esta máquina. Vamos a conectarla. Obviamente puede ser esto que vamos a realizar en este momento, que es muy rápido, pero también se puede complicar el asunto. Vamos a el carril de aquí, si me permite, ahí está la cámara. El carril de los cartuchos está ahorita trabado porque la máquina pues se apagó. Vamos a destrabarlo. Prendiendo la máquina, se libera el carrusel y desconectamos la impresora para que se desenergice. Los motores ya se desenergizaron, entonces ya tenemos acceso a mover lo que es el carrusel. Ok, amigos, entonces ahí va el truco. Truco. A ver si está bien en la cámara. A ver. Ok, yo creo que por ahí es lo que quiero mostrarles. Ahí está. Aquí en esta parte está un sensor. Este sensor ahorita está dentro, que va conectado a la charola. Bueno, no va conectado, sino es el mecanismo de alimentación. Este sensor, normalmente cuando este sensor falla, que fue el caso de esta impresora, está afuera, está hasta por acá. Entonces impide que la máquina haga su funcionamiento. ¿Qué debes de hacer, amigo? Y ahí te va, es con un desarmador plano, lo colocas aquí en los engranes y le vas girando hacia arriba, muy despacito. Recuerda, la máquina tiene que estar apagada, para que los motores estén libres y tengas un movimiento sin desajustar otro mecanismo y un libre movimiento. Entonces vas a ir ajustando estos engranes hacia arriba poco a poco y vas a ver cómo este sensor de aquí, ahí está el cuadrito, está adentro,
se va a ir metiendo poco a poco. Y tu charola de papel, que es esta, va a ser un juego. O sea, mira, a ver, estoy sumiendo, a ver se ve, estoy sumiendo, ahí se ve con el reflejo de la luz. Ahí está, ahí se ve. Se va a hacer este juego. Esta charola tiene que tener este juego. Normalmente cuando falla, esta charola se hace durísima. Y el sensor que está ahorita aquí adentro, pues está afuera. Entonces lo único que tienes que hacer es este engrane, irlo rotando hacia arriba. Se mete este sensorcito y la charola ya tiene este juego. Es muy común este tipo de fallas que se atore en papel. Entonces, pues eso es. En el caso de esta máquina, ya ahí lo hice. Fue muy rápido porque no estaba tan complicado el engrane. Fue muy rápido. Por eso es de que no me costó nada de trabajo, pero estoy pasando el tip. Bien, vamos a probar entonces el equipo. Espero no se alarme porque luego lo he hecho y se alarman y ya es otra situación, ¿no? Conectamos nuestra máquina, nuestras hojas de papel y ok, la impresora está haciendo su reconocimiento. Tenemos que estar al tanto de que no tenga ruidos. Y los LEDs estaban así prendiendo y apagando. Pero todos, o sea, tanto estos como estos LEDs estaban prendiendo y apagando. Ahorita nada más está esto. Es el Wi-Fi y ya. Tengo ahí mi hoja de prueba que ustedes ya conocen. Vamos a esperar que haga su reconocimiento. Listo, ya quedó. Vamos a mandar una copia a color. Ok, alimenta el papel sin problema. No se escuchan ruidos raros, extraños. Está saliendo la impresión. Ok. Ahí viene la impresión. Ya no se atascó nada. Sale la impresión. Perfecto. Ok, vamos a ver. Estoy detectando un problema con esta impresión. De que, como pueden ver, estamos viendo aquí estas líneas. Esto debe ser negro, esto negro completamente sólido. Y los colores. Este equipo tiene otro problema diferente al que el cliente nos lo trajo. Estamos viendo que su cabezal está tapado y hay que destaparlo. Entonces, terminamos un error, pero salió otro error. Es necesario que nosotros comuniquemos esto al cliente para informarle qué es lo que está pasando con su equipo y si autoriza, bueno, ya haremos el otro servicio. Por lo menos, mientras, la impresora ha quedado sin este error, sin problema, que fue el motivo por el cual el cliente la trajo. Y dependiendo de la decisión del cliente, pues podemos destaparle o no el cabezal en una segunda parte del video, amigos. Así que recuerden, suscríbanse, ayúdenme con esa parte para poder subir la segunda parte. Necesito ver más suscriptores en el canal para que vean cómo destapamos el cabezal de esta Epson L4150 paso a paso y que ustedes lo pueden realizar en sus talleres. Recuerden, mando saludos a todos los que me están viendo, a todo el auditorio, todas las personitas que están viendo los videos y pues díganme de dónde son, quiero conocerlos como les comento. Bueno, saludarlos, ¿no? Tengo por ahí saludos de... no me acuerdo, voy a sacar mi lista, ¿sale? Nos vemos, adiós.